¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos. Esto es FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Les saludo con mucho gusto, Lourdes Rivera, en compañía de Adaluz Sanjur. ¿Qué tal, Adaluz? ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Saludamos también a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Gracias por su sintonía. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy miércoles 18 de julio. Trabajadores del IDAN en paro de labores. Contralor de la República mantiene suspendida la planilla 080. Autoridad de Aseo normalizará recolección de basura la próxima semana. En las internacionales, Gobierno de Nicaragua anuncia que golpe de Estado en el país fue derrotado. Expresidente Barack Obama ofreció un emotivo discurso en honor a Nelson Mandela. Esto es FTV Diario. Iniciamos. Diputados darán un amplio debate a la dispensa de los 300 millones de dólares solicitada por el Ejecutivo. Un amplio debate. Así ha dicho la presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados, Yanibel Ábrego. Será el que se le dará a la dispensa solicitada por el Ejecutivo. Esta dispensa es de 300 millones de dólares. Nosotros no hemos dicho que no vamos a aprobar una dispensa de 300 millones. Hemos dicho que vamos a abrir un amplio debate donde todos los sectores deben estar sentados y formar parte de este debate y revisar realmente todas las necesidades que tiene el Estado panameño, que tiene el gobierno y por esa solicitud que han hecho. Según el Ejecutivo, la dispensa de los 300 millones de dólares servirá para cumplir con varios proyectos de inversión pública, pero aún no se tiene claro si de estos 300 millones de dólares también se va a sacar 60 millones para el pago del ajuste tarifario de la energía eléctrica, que fue suspendido la semana pasada por el presidente Varela. Eso hay que estudiarlo. Yo creo que si la dispensa se presenta hoy en este día, no es aprobado por la Asamblea Nacional de Diputados. Yo pienso de que el señor presidente, a través de su equipo técnico que maneja la finanza del Estado, tiene que venir muy bien preparado para que esta Asamblea pueda aprobar esos 300 millones que se necesitan. En la Asamblea Nacional ya hay diputados que rechazan la solicitud de la dispensa hecha por el Ejecutivo. Hemos solicitado al Ejecutivo que se le envíe a la Asamblea Nacional los detalles de en qué van a ser usados los 300 millones de la dispensa. Queremos estar claros porque algunos otros conocedores de la materia nos dicen que de acuerdo a los porcentajes quizás sea un poco más. Así que por eso hemos pedido los detalles de la dispensa. Ese miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la diputada Dana Castañeda cuestionó al Contralor de la República, Federico Humbert, sobre ese tema. Mi preocupación es mayor, porque quiere decir que esos 300 millones van a sacar 60, quedan 240 y queremos saber qué es lo que van a recortar o qué va a pasar con eso. Y de no ser así, entonces nos están pidiendo más de lo que necesitan. Queremos saber entonces qué iban a hacer con esos 40 millones. Y ese es el clamor que tiene el pueblo. Esta Contraloría no va a refrendar ningún pago si no hay una partida que sustente el mismo. Yo los invito a ustedes y pongo la Contraloría y nuestro equipo del INEC, inclusive a la disposición de ustedes, para que hagan un debate sensato, válido, apolítico, que nos piensen los mejores intereses, como dijo el señor presidente, del pueblo, que es quien los ha puesto a ustedes aquí y por ende a mí. Los diputados esperan que se justifique de la mejor manera la solicitud de la dispensa para decidir si aprueban o no la petición del Ejecutivo. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancur, FTV Diario. Las dos comisiones más importantes de la Asamblea Nacional de Diputados fueron instaladas este miércoles. La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado del PRD, Benicio Robinson, y la Comisión de Credenciales por el diputado de Cambio Democrático, Sergio Gálvez. En la Comisión de Credenciales están pendientes importantes temas como la aprobación o rechazo de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mientras que en presupuesto se tiene previsto revisar el presupuesto de la Autoridad del Canal y el presupuesto 2019 del Estado. Si el señor presidente bien quiera mandar ya los dos nombres que él tiene ya por potestad de enviar, con mucho gusto lo atenderemos, que cumplan con toda la documentación y nosotros procedemos a presentarlo primero ante el Pleno de la Comisión de Credenciales. Si es aprobado, indudablemente ahí se aprueba, indudablemente pasaría al Pleno del Pleno Legislativo. Le digo a todos los comisionados presentes, tenemos un gran compromiso con la nación,
Primero es la nación y después son los partidos políticos. Esta comisión no va a permitir que se den presentaciones y vistas presupuestarias que realmente estén abultadas y no cónsonos a la realidad. Nos comprometemos a apoyar la gestión del gobierno porque es la gestión del pueblo panameño. Y en otro orden de informaciones, el Contralor de la República, Federico Humbert, dijo este miércoles que la planilla 080 sigue suspendida para las denominadas botellas. La planilla 080 sigue suspendida obviamente el equipo de asamblea ha estado visitando a nuestro equipo técnico en la Contraloría y nosotros hemos sido muy claros. La persona que prestó un servicio para la asamblea debe cobrar. Sin embargo, en la planilla 080 había muchas personas que no estaban prestando servicio para la Asamblea Nacional. Yo creo que nosotros tenemos obviamente que pagarle a aquellos que trabajaron y que tienen que ver con la Asamblea. Sin embargo, seguirán suspendidas para aquellas personas, los llamadas botellas o personas que no pueden sustentar que su servicio era para esta institución. Y en más información de la Contraloría, un crédito adicional fue solicitado ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por el Contralor Federico Humbert. Según el Contralor, parte del crédito solicitado será destinado para el censo de 2020. Pero más importante que todo es el dinero que se necesita para el censo del 2020. Los censos no se hacen de un día para otro. Y lo más importante, a pesar de que yo no voy a estar en este puesto en el momento de ese censo, tenemos que entregar un equipo con un proyecto bien avanzado y bien estructurado para que no vuelva a ocurrir las críticas que hubieron al censo del 2010. Bien, y cambiamos de asunto. Por falta de aumento salarial, trabajadores del IDAN se fueron a paro de labores. Desde horas de la tarde de ese martes, los trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAN se encuentran en un paro de labores, debido a que no se ha hecho efectivo el ajuste salarial que se tenía pactado desde hace varios meses atrás, y destacan que actualmente no cuentan con las herramientas necesarias para realizar los trabajos de reparación que necesitan hacer en el campo. El paro más bien es por una escala salarial que venimos peleando desde hace 4 años. En la cual hemos pasado diferentes pasos y hemos tenido varios movimientos con esto para que nos diera. Uno de los últimos fue cuando fuimos a presidencia, donde 4 ministros se comprometieron con nosotros para que esta implementación de esta escala se diera, adicional a los problemas que tenemos diarios de que no tenemos herramientas, que no tenemos insumos. Los empleados del IDAN dicen no darse abasto para realizar los trabajos debido a la falta de equipo y personal. Ahora mismo no nos estamos dando abasto porque no tenemos el personal. Si nos apoyan con el personal, sí podemos resolver el pueblo, con mucho gusto, pero ahora mismo no. Ahora mismo estamos trabajando con las uñas, ni con las uñas. Ya no tenemos uñas con qué trabajar. Del 100% de la fuerza laboral del IDAN, alrededor del 70% de los empleados están en paro de labores. El 30% restante está trabajando en áreas sensitivas como plantas potabilizadoras y en daños de roturas que requieren reparación urgente. La misma ciudadanía no se puede ver afectada porque los daños grandes se están atendiendo, las plantas están funcionando, o sea que ya no tenemos un 25 a un 30% de funcionarios trabajando. En el departamento de alcantarillado, que es lo que es agua servida, que la gente llama demasiado, ahí se necesita personal. Hay compañeros que ya se han enfermado y se han ido por la situación que nadie quiere ir hacia, con un salario que no rinde. Uno de los servicios que se ha visto afectado por la paralización de labores ha sido el servicio de atención al cliente. Los trabajadores entregarán un pliego de peticiones a las autoridades del IDAN para tratar de suspender el paro de labores que tienen actualmente. Nos hemos sentado porque tenemos un pliego de peticiones y todavía no nos hemos sentado frente a ese pliego de peticiones. Como él sabe que la prioridad de nosotros es la escala salarial y no depende ahorita mismo de él porque ya él empezó el trámite que era lo que es traslado de partida para poder hacerle frente a la escala salarial, ahora mismo está en Economía y Finanzas y de ahí tiene que pasar a la Asamblea. Como dije anteriormente, los temas del IDAN eran temas primordiales, creo que eso ya pasaron por esta comisión y ya recibieron el aval necesario. Cabe destacar que a finales de 2017 los trabajadores del IDAN suspendieron labores debido a la falta de equipos. Esa huelga de labores duró más de 3 semanas. Los colaboradores del IDAN esperan tener una respuesta en los próximos días sobre el ajuste del salario. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FTV Diario.
Bien, y le damos la bienvenida al profesor Edwin Cabrera, que esta noche nos hablará de la comparecencia de funcionarios relacionados con el tema de distribución de energía eléctrica ante los diputados en la Asamblea Nacional. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Yo sé que no es fácil pedirle a ustedes que vean y escuchen las sesiones de la Asamblea, porque hay que armarse de paciencia y uno tendría que no hacer nada para dedicarse a ver estas sesiones. Pero con este trillado caso del intento o la pretensión de aumentarnos en 8.4% la facturación del consumo de energía eléctrica a todos aquellos que consumen 300 kilowatts en adelante, ya el Ejecutivo dijo que no va a haber aumento y que le encargó al Ministerio de Economía y Finanzas establecer de dónde iba a salir los fondos. En el camino, o en el mismo comunicado después dijo, no, vamos a añadirlo en la dispensa que se está pidiendo. Ustedes recuerdan que estaban pidiendo 300 millones de dólares en la dispensa el Ejecutivo al Legislativo porque así lo ordena la ley. Pero el viernes el Ejecutivo dijo, el aumento no va y lo vamos a pedir, lo vamos a plantear en la dispensa. Bueno, ¿para qué ha sido esto? Los diputados, que ya no saben cuánto más hundirse en el desprestigio, han tomado el tema, ya no de la dispensa, sino lo del aumento que no va a ocurrir en la energía eléctrica, para ellos ahora constituirse en el adalid, en los defensores de la plata del pueblo panameño. ¿Cómo se van ellos a erigir en los defensores de la plata del pueblo panameño si son ellos los que han hecho la verdadera fiesta con la partida 172, con la partida 080, con la partida de donaciones, con la partida? No se han enterado que están descalificados para hablar de este tema. Lo están. Y entonces ahora, no solamente citaron a los tres funcionarios, el de la SEP, el de la Secretaría de Energía y el de ETESA, sino que en el proceso de cuestionarlos, lo cual es legítimo, lo cual es legal, lo cual es válido, están exhibiendo dos tipos de ignorancia. Y digo de ignorancia no en sentido peyorativo, porque ser ignorante, hay una cantidad de cosas que uno ignora, de información o de temas que uno ignora. Y el tema de la energía eléctrica, del cual yo desconozco, pero he entrevistado a mucha gente que conoce el tema, es un tema altamente técnico. Y entonces los diputados han estado exhibiendo su ignorancia en el tema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en las responsabilidades que tiene el Estado panameño con contratos firmados con una cantidad de empresas. Otra discusión es si los contratos son buenos, malos o regulares, pero está pactado, está firmado. Y lo más grave, varios diputados exhibiendo su ignorancia en cuanto a la administración pública, cómo es el manejo de la administración pública. Y entonces han comenzado no solamente a hacer disertaciones patéticas y hasta ridículas algunas, y en otras ocasiones hasta comenzar a hacer propuestas de leyes que no pueden ser no solamente aprobadas, no pueden ser ejecutadas. Pero como el tema ahora es el show político, pretendiendo reivindicarse ante los ojos de nosotros los electores, después de todos los escándalos que han habido, de la forma en que han hecho mal uso de los contratos, de la plata que les confiamos nosotros, los contribuyentes, para que contrataran gente especializada justamente para que los asesoraran en temas técnicos como la electricidad, ahora quieren decir que ellos son los que nos van a salvar el bolsillo a nosotros. No. Seremos congos, pero no torpes. No. Señores diputados, señoras diputadas, no se confunda. Los panameños somos los congos de Congolandia, pero no somos torpes. Y estamos claros de dos cosas. Uno, no son los diputados los que van a resolver este problema, porque no tienen ellos forma de resolverlo. Y dos, le corresponde al órgano ejecutivo decirnos a los panameños a dónde van a producir los recortes o los ahorros necesarios para
sacar esta plata. Cuidado, la plata de la línea 3 de transmisión y quién sabe si hasta los 300 millones de la dispensa, para no tener que pedir la dispensa, sino que hagan los ahorros. En ese sentido, objetivamente, tengo que rescatar el planteamiento del diputado Leandro Ávila, que evidentemente sí conoce de administración pública, y decía ayer en su intervención, lo que tiene que plantear el Ejecutivo es un menú de recortes en los presupuestos de las distintas instituciones, los distintos órganos del Estado, de 25%, por ejemplo, decía, en cada una, y establecer de allí cuánto sale. ¿Y por qué decía Leandro Ávila esto? Está clarísimo, Leandro Ávila, porque ya estamos en julio, ya estamos en el séptimo mes, imagínense, ya estamos por la mitad del séptimo mes. E instituciones que no han ejecutado al nivel del 70%, ya no van, si han ejecutado menos, no van a ejecutar el 100% de aquí a diciembre. Y porque, bien decía el diputado Ávila, ya en octubre paran las gestiones de compra y demás porque ya viene el otro proceso del presupuesto. Eso sí es el planteamiento correcto. Exigirle al Ejecutivo que juegue su papel con la responsabilidad que le corresponde ante nosotros los ciudadanos. Y que si se están quedando sin plata, que comiencen a ahorrar. Sí, entonces decía el diputado Ávila, recorten en combustible, recorten en publicidad, recorten en los viajes, recortar, no eliminar, porque no puedes paralizar la gestión de gobierno, hombre. Eso no se puede hacer. A los diputados no les compete ni a ningún órgano del Estado paralizar la gestión de gobierno. Entonces, los discursos y las propuestas eran del orden de la ridiculez, pues. Cero viajes. Y si van a viajar, que vengan a la Comisión de Relaciones Exteriores a pedir permiso. Ustedes y yo sabemos qué significa ir a pedir permiso a la Comisión de Relaciones Exteriores. Tenemos que ir uno o dos diputados para verificar que van a hacer su trabajo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, amigos televidentes, tenemos que tener claro que este es un tema muy delicado. Primero es un tema muy técnico, muy delicado, y que no son los diputados los que nos van a decir a nosotros cómo se va a resolver esta historia. Hay que seguir reclamándole al órgano ejecutivo que sea lo suficientemente responsable y que proceda a anunciar una serie de recortes y de ahorros para decirnos dónde van a sacar esa plata. Y si entonces, si hace falta algo más, ir a pedir la dispensa, o parte de los 300 millones o parte de los 60 millones que tienen que pagar. Pero bueno, estamos en Congolandia, nunca se nos olvide eso, y como no nos dan explicaciones, pues ahora tenemos que someternos a estos debates en la Asamblea de Diputados, donde están cada uno de ellos exhibiendo toda la ignorancia en el tema y toda la ignorancia y desconocimiento en materia de administración pública. Continuamos con más información. En el segundo bloque, oiga, ¿se acuerdan que ayer hablamos de la evasión del israelí? El juez ha determinado que van para su casa con fianza y demás. Tenemos que hablar de eso. Por eso es que somos críticos de la justicia. Continuamos con más información. Profesor, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes a este interesante segundo análisis de la noche. Y usted también, amigo televidente, lo vamos a esperar. Así que bueno, por el momento, ¿qué le parece si conocemos lo que hace noticia en el mundo? Uno de los 12 niños rescatados tras más de 2 semanas atrapados en una cueva en Tailandia calificó de milagro la operación de rescate que lo puso a salvo. Vuelven a casa. Los 12 niños y su entrenador de fútbol, que estuvieron más de 2 semanas atrapados en una cueva en Tailandia, salieron el miércoles del hospital. Antes de regresar a sus hogares, comparecieron ante los medios y mostraron que están en buena salud jugando con balones en la sala. Todos lucían camisetas con un jabalí, en referencia al nombre de su equipo, los Jabalíes Salvajes. Ante decenas de periodistas, contaron que no tenían nada para comer y que luego de intentar buscar una salida sin éxito, sobrevivieron bebiendo el agua de lluvia que caía de las rocas. Uno de ellos relató lo que sintió cuando después de 9 días, 2 buzos británicos los encontraron a 4 kilómetros de la entrada, en una planicie rocosa, de donde no podían salir porque estaban rodeados por agua. Es un milagro. Estaba en shock. No sabía qué responder. Me llevó un rato responder. Y cuando salió del agua me preguntó, ¿cómo estás?
Y yo dije, estoy bien. Los niños de entre 11 y 16 años y su entrenador de 25 quedaron atrapados en la gruta de Tam Luang, una de las más grandes de Tailandia, el 23 de junio a raíz de una crecida de las aguas. Encontrarlos fue difícil, pero sacarlos aún más. Los socorristas optaron por una arriesgada operación que implicaba conducir a los niños en camillas a través de pasos inundados, levemente sedados para evitar que entraran en pánico. El rescate llevó 3 días y terminó con éxito el 10 de julio. Fue seguido minuto a minuto por el mundo entero y ya se anunció que será llevado al cine en una película de Hollywood. Y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció un emotivo discurso en honor a Nelson Mandela. El expresidente Barack Obama rindió un esperado tributo a Nelson Mandela, primer jefe de Estado negro de Sudáfrica, al cumplirse el centenario de su nacimiento. Creo en la visión de Nelson Mandela. Creo en una visión compartida por Gandhi, King y Abraham Lincoln. Creo en una visión de equidad y justicia y libertad y democracia multirracial, construida en la premisa de que toda gente fue creada igual y fueron dotados por nuestro Creador con ciertos derechos inalienables. El acto multitudinario tomó lugar en el Estadio Wanderers de Johannesburgo. Entre los invitados se encontraba Graça Machel, última esposa de Mandela. Es un hecho que la discriminación racial sigue existiendo, tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica. Y también es un hecho que las desventajas acumuladas en años de opresión institucionalizada han creado grandes disparidades en ingreso y riqueza, educación y salud, en seguridad personal y en acceso al crédito. Tras pasar 27 años en las cárceles del régimen racista blanco, Mandela, ícono mundial de la lucha contra el apartheid, se convirtió en 1994 en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica, un cargo que ocupó hasta 1999. Mandela y Obama se vieron una sola vez en 2005 en Washington, pero se admiraban mutuamente. Entre los festejos, la agrupación global de líderes Los Mayores, fundada por Mandela, inauguró el Parque de Paz 100 Chispas de Esperanza, en el que plantaron 100 árboles representando 100 organizaciones alrededor del mundo que promueven el legado de Madiba con su trabajo. La celebración también incluye actividades como competiciones deportivas, publicación de testimonios de gente que le conoció o la impresión de un billete de banco con su imagen. A pesar del legado de Mandela, el racismo sigue estando presente en un país donde persiste la pobreza y es el más desigual del mundo según el Banco Mundial. Y en otro asunto tenemos que el presidente Donald Trump alegó que se expresó mal en la conferencia de prensa junto a su homólogo Vladimir Putin y que él ha sido el mandatario más firme con Rusia. Donald Trump afirmó el miércoles que él es el presidente más firme que ha tenido Estados Unidos en el tema de Rusia. Sin embargo, añadió que se está llevando muy bien con el mandatario ruso Vladimir Putin. Lo estamos haciendo muy bien, probablemente como nadie lo ha hecho con Rusia. Y no ha habido ningún presidente tan firme como lo he sido con Rusia. Todo lo que hay que hacer es ver los números, ver cómo lo he hecho, ver las sanciones. En medio de la lluvia de críticas de aliados y opositores, Trump alegó el martes que se expresó mal en la conferencia de prensa que ofreció con el presidente ruso, en la que afirmó no ver razones por las que Rusia interferiría en las elecciones presidenciales de 2016, como lo concluyó la inteligencia estadounidense. Bien, pues pasamos a otro tema porque este martes concluyó en Cuba el foro de San Paulo, donde los presidentes de Cuba, Venezuela y Bolivia se solidarizaron con el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El expresidente Raúl Castro y dirigente del Partido Comunista de Cuba presidió el martes la sesión de clausura del 24º Foro de Sao Paulo en La Habana. En el encuentro se abogó por la libertad del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que purga una condena de más de 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Y se pidió solidaridad con Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro dijo que Nicaragua superará la crisis política que afirmó le está imponiendo Estados Unidos, al igual que ocurrió en su país. También le brindó apoyo al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a su gobierno. Además, Maduro ninguneó al mandatario electo de Colombia, Iván Duque, y aseguró que el expresidente Álvaro Uribe será quien gobierne el país cafetalero. El señor presidente electo
dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. ¿O quién va a gobernar? El Twitter de Álvaro Uribe Vélez, ¿verdad? En el foro de Sao Paulo participaron también el presidente y anfitrión cubano Miguel Díaz-Canel y el mandatario boliviano Evo Morales, que criticó el ingreso de Colombia a la OTAN, pues consideró que ese pacto es sinónimo de guerra. En el encuentro en La Habana también se pidió justicia para el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por su presunta participación en el secuestro de un opositor en 2012. El gobierno de Nicaragua anunció que el golpe de Estado en Nicaragua fue derrotado, mientras que en Masaya se vivió una violenta operación de paramilitares que dejó al menos 2 muertos. El secretario de la presidencia nicaragüense, Paulo Kist, aseguró el martes a la France Press en Bruselas que el intento de golpe de Estado en Nicaragua terminó. La buena noticia de Nicaragua es que el golpismo ha fracasado. O sea, el intento de llevar a cabo un golpe de Estado en Nicaragua ya está derrotado. Y eso es muy buena noticia porque lo que deja entonces es el diálogo, porque los golpistas no quisieron el diálogo. Además, el funcionario abogó por reanudar el diálogo. El martes al menos 2 personas murieron en un ataque de fuerzas del gobierno de Daniel Ortega contra la ciudad de Masaya, en un intento por desarticular la resistencia en el barrio Monimbó, símbolo de las protestas que dejan más de 280 muertos en 3 meses en Nicaragua. Los pobladores indicaron que más de 1000 hombres armados con ametralladoras disparaban en la ciudad, ubicada a 30 kilómetros al sur de la capital. Un equipo de la France Press intentó entrar en la ciudad, pero no pudo pasar, porque las vías fueron bloqueadas por antimotines y parapolicías, que llegaron en 37 camionetas y rodearon Masaya. Jóvenes del barrio Monimbó dijeron que están dispuestos a morir por una Nicaragua libre. La oposición pide la salida del poder de Ortega y que se adelanten las elecciones presidenciales a marzo. Bueno, sigue Nicaragua haciendo noticias y lastimosamente con muchas muertes. Queridos amigos, vamos a hacer una pausa. De este tema vamos a seguir hablando en el segundo bloque. Así es, siga con nosotros porque al regresar las eclesiales y también el enfoque pastoral con el padre Francisco Veral. Ya volvemos. CSMA, Constructora San Miguel Arcángel S.A. Arquitectura, ingeniería, planificación, inspecciones, diseño, creatividad, mantenimiento y administración. Más de 100.000 metros cuadrados construidos. CSMA Panamá, tu solución en diseño y construcción. Comprobado. Cuando usted compra un producto Sur, ya sabe que se lleva lo mejor. Lo que tal vez no sepa es que hace una excelente inversión, porque además se lleva a un inmenso equipo de profesionales que trabaja sin descanso para ofrecerle la calidad que todos conocen. Aunque usted no lo vea, qué alivio da contar con semejante respaldo. Compruebe usted también la calidad y el respaldo Sur. Alto, tengo que confesar que yo realmente no existo. Es muy difícil para mí admitir esto. Vivimos en tiempos inciertos, hay muchas dudas y no es fácil sentirse seguro y protegido. Lo único que me hace sentir tranquilo es que sé que ellos sí son reales. Internacional de Seguros, más de un siglo de trayectoria, brindando a sus clientes seguridad y confianza. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, te súper protege. Mi amor, ¿qué vas a pedir? El emparedado de la casa, amor. O sea, el sándwich. No, el emparedado de la casa es un giro. Ey, tú ni sabes. ¿Qué pasó, mi hermano? Blas Pérez, el de siempre. Ese mismo. Tasajo, pulled pork, mermelada de plátano. Yo quiero el mismo. Hey, yo también. Pide el nuevo Club Sándwich al estilo Blas, donde me inventé una receta realmente deliciosa. Estamos de regreso con más de FTV Diario. Vamos a dar paso de inmediato a las notas eclesiales.
Y durante el primer año de su pontificado, el Papa Francisco elogió el ejemplo del fallecido presidente Nelson Mandela por forjar una Sudáfrica justa. Hoy se conmemoran los 100 años de su nacimiento y el Nelson Mandela también fue muy admirado por el Papa Juan Pablo II. Veamos. Este 18 de julio de 2018, Madiba habría cumplido 100 años. Nelson Mandela es una de las figuras que ha marcado la historia del siglo XX. Fue un símbolo de la libertad que, pese a haber sido condenado a cadena perpetua acusado de traición, nunca entonó un discurso de odio. Todo lo contrario, combatió el racismo desde la no violencia. Esta lucha contra el apartheid le valió 27 años de prisión que terminaron en 1990. Tenía entonces 71 años. 4 años más tarde se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Recibió todo tipo de reconocimientos por su activismo pacífico y su ejemplo, desde premios en Gran Bretaña, España o Estados Unidos hasta el Premio Nobel de la Paz en 1993. Juan Pablo II sentía una gran admiración por Mandela. Se encontraron por primera vez en 1990. Durante este viaje que hizo el Papa a Sudáfrica, Mandela lo recibió en el aeropuerto y lo llamó mi hermano. Madiba falleció el 5 de diciembre de 2013 con 95 años, dejando a la humanidad un legado de sabiduría forjada en la lucha pacífica y tras los barrotes de una prisión donde demostró, como él mismo decía, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el propio miedo. Y en otro asunto, hoy se cumplen 3 meses desde que iniciaron las protestas en Nicaragua. Hasta el momento, más de 300 personas han perdido la vida en medio de esta crisis contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La Iglesia Católica ha servido como mediadora en medio del conflicto. Varias conferencias episcopales han mostrado su solidaridad ante el pueblo nicaragüense mediante comunicados que expresan su cercanía espiritual ante las agresiones y actos violentos en el país centroamericano. Por su parte, el clero panameño hace un llamado a toda la población a unirse en oración el próximo 25 de julio a las 5 de la tarde en la Basílica Menor Don Bosco, donde se realizará una jornada de oración por Nicaragua para que el Señor dé la luz necesaria y que a través del diálogo prontamente el pueblo de Nicaragua pueda recobrar la paz que tanto anhela. Así invitó Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá. Y en este mismo tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la situación en Nicaragua es alarmante y cada día empeora aún más. En 3 meses de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua registra al menos 285 muertos. En abril, manifestantes rechazaron una reforma de las pensiones, que días más tarde fue revocada por el presidente Daniel Ortega, a quien ahora exigen su salida del gobierno tras haber estado en el poder entre 1979 y 1990 y de nuevo desde 2007. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que primero había una represión clásica de fuerzas policiales contra manifestantes, pero ahora el conflicto está cambiando para realizar lo que se conoce como operaciones de limpieza. Hay una escalada de la violencia y de la represión y hay una diversificación de las formas de represión dentro del país. Ahora hay prácticas de secuestro, hay prácticas de toma de tierras, hay prácticas de invasión de casas para sequestrar pessoas durante as madrugadas. Assim que se percebe que a situação dentro de Nicaragua é alarmante. A cada dia se empeora aún más. El jueves 19 de julio se conmemora el Día de la Liberación, fecha del derrocamiento del régimen de Somoza en 1979 por los sandinistas. Según el organismo, los recientes ataques y toma de control de la ciudad rebelde de Masaya, símbolo de este triunfo, tienen una carga importante para las fuerzas gubernamentales. E creio que o que se pretende é alcançar o 19 com algum dia para se declarar vez mais dentro da narrativa estatal uma lógica de que se ha derrotado golpe que se estava instalando dentro do país. Para a Comissão Interamericana, só há único responsável, o Estado. Una nueva ley de terrorismo promulgada por Ortega preocupa a la CIDH. Nós vemos isso com muita preocupação, porque de hecho a lei que foi aprovada tem uns tipos penais muito abertos que podem facilitar que a fiscalía ou as forças policiais intentem enquadrar as condutas de los manifestantes como conduta de terrorismo.
Aunque la comisión ha reiterado un llamado al diálogo, los caminos parecen cerrarse con ataques contra la Iglesia Católica, que había aceptado fungir como mediadora, y la criminalización de los integrantes de las mesas de discusión. Y en el enfoque pastoral de esta noche, el padre Francisco Guerar sigue desarrollando la crisis de Nicaragua. Nos hablará sobre la resolución aprobada por la OEA que condena la represión de las manifestaciones en Nicaragua. Buenas noches, padre. Buenas noches, queridos amigos fetavidentes. Seguimos muy preocupados por la situación que se está viviendo en la hermana República de Nicaragua. Monseñor José Domingo Ulloa ha sacado un comunicado, ya que él es el presidente del secretariado de la Conferencia Episcopal de Centroamérica, y ha sacado un comunicado de apoyo, obviamente, a los obispos y al clero de Nicaragua ante esta situación. Ha habido un pronunciamiento igual de parte de organismos de otras conferencias episcopales, como en el caso de Perú. También el movimiento que conocemos como Ayuda de la Iglesia Necesitada ahora ha impulsado de parte de la Santa Sede una campaña de oración permanente donde se pueda encender una luz en favor de los que sufren en este momento en Nicaragua. Yo pienso que no debemos dejar de orar y de sacrificarnos por la situación que se está viviendo de violencia, más de 300 muertos, y de los años 80, una situación cruda, ¿verdad?, que amenaza una guerra civil. No dejemos de orar por ellos. Por otro lado, ha habido en días pasados una manifestación de médicos y personal de la salud contra el crimen del aborto en Argentina. Y un detalle, que no sé si otros medios lo han dado a conocer. Se ha hecho una encuesta de más del 50% de la población está en contra de la despenalización del aborto. Un 40% a favor y un 11% que no se manifiesta. Lo que quiere decir que la inmensa población de Argentina está en contra del aborto. Y un grupo de médicos se apostaron frente a la presidencia a protestar con esta ley nefasta que se le quiere permitir a la mujer hasta el tercer mes de embarazo abortar. Ahora, si el pueblo en una democracia es el que manda, es el que decide, esta encuestadora ya demostró, ipso, en la encuesta, que la gran mayoría del pueblo no quiere la despenalización del aborto. Entonces, le corresponde a los diputados, a los ministros, al presidente, bueno, votar o más bien decidir según lo que la mayoría piensa. Aquí la situación política es realmente complicada porque ya sabemos que la mayoría del Parlamento decidió la ley del aborto y luego ahora le toca pues a otro estamento hasta llegar al presidente. Sin embargo, según estas encuestas, es obvio que el pueblo no quiere la despenalización del aborto o que la legalización del aborto hasta el tercer mes de embarazo. Esto es triste, ¿no? Así es que hay un lado positivo, que lo hemos visto en la noticia, ¿verdad?, que los médicos hicieron esta manifestación del chaquetazo en contra de esta ley nefasta. Bueno, una situación, digamos, de positivismo frente a tantos grupos feministas que son realmente reducidos y pocos los que quieren esta despenalización del aborto, que en el fondo está vinculada a ese liberalismo sexual que se está viviendo, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Y seguimos con más, queridos amigos, desde FTV Diario. Adelante. Así es, muchísimas gracias, padre, por este enfoque pastoral. Vamos de inmediato con la información de la Jornada Mundial de la Juventud.
Y les traemos buenas noticias. Fíjese que para la JMJ 2019 nadie se quedará por fuera. ¿Sabe usted cómo se prepara Panamá para recibir a personas con discapacidad? Veamos la siguiente nota al respecto. En la última Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia, llegaron alrededor de 5.000 peregrinos con discapacidad y aunque hasta el momento no se sabe cuántos se han inscrito, se espera que en Panamá llegue una cantidad similar o mayor. Por eso, la Secretaría Nacional de Discapacidad de Panamá trabaja asesorando y capacitando a todos los voluntarios e involucrados en la JMJ. Estamos apoyando al Comité de Organización Local a que todo lo que sean las facilidades para personas con discapacidad durante la JMJ estén lo más óptimo posible para recibir a los peregrinos que vengan con discapacidad. Para apoyar a las personas con discapacidad visual, se ha mejorado la accesibilidad de la página web oficial de la Jornada Mundial de la Juventud. La herramienta más que nada permite la legibilidad o la más clara lectura de lo que son las noticias o la información que brinda la página web, así como lo que es en texto para agrandarlo, achicarlo, para hacerle zoom a las publicaciones, a las imágenes, así como en brillo o en contraste, que se utiliza mucho para lo que son los daltónicos, personas con discapacidades visuales en el sentido de que no pueden leer bien, no ven de lejos, tienen dificultades para leer letras pequeñas o cuando es muy grande varía mucho de eso, pero más que nada se solventa para esa parte de accesibilidad. Por otro lado, velando por una comunicación equiparada a personas con discapacidad auditiva, se brindan cursos básicos de lengua de señas. Te esperamos en Panamá. Esta es la juventud del Papa. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. También se tiene contemplado brindar este curso a sacerdotes, sobre todo para el sacramento de la reconciliación. Otros detalles que se toman en cuenta es el diseño de las tarimas en los actos en los que participará el Papa Francisco, considerando que en algún momento el Santo Padre quiera compartir con algún peregrino con discapacidad. El Papa es un Papa bastante inclusivo. Y el Papa lo dice en casi todas sus homilías. Y yo creo que esto es parte de la filosofía. Tenemos un Papa bastante actualizado, un Papa que cree en los derechos humanos y un Papa que cree que todos debemos ser iguales. Bueno, ya lo sabe, una Jornada Mundial de la Juventud para todos. Vamos a continuar con temas de interés nacional porque continúa la acumulación de basuras en áreas como San Miguelito, Juan Díaz y el sector este de la ciudad, que son los más afectados y temen que se desate una epidemia. Veamos. Ya se empiezan a sentir las afectaciones por la crisis en la recolección de la basura. Residentes de varias comunidades piden a gritos se les preste el servicio. Y no es para menos, ya los tanques de recolección de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario desaparecieron en medio de la gran cantidad de basura acumulada. Esto trae como consecuencia la aparición de vertederos improvisados. Residencias y dueños de negocios deben soportar los malos olores que emanan los vertederos que están cerca de ellos. Tras cámara de FTV Diario, el dueño de un taller manifestó su incomodidad con los tanques de recolección de basura que instaló la Autoridad de Aseo. Bueno, el problema de la basura, que la gente viene a tirar la basura porque los carros no pasan a recogerla en las casas. Y aquí han tratado de quitar ese basurero, hasta la alcaldía estuvo ahí, se pasaron todo un día y en la noche cuando se iban la gente de la alcaldía llegaban a tirar la basura en la noche. Y esto es un mal de nunca acabar aquí. Para la jefa de promoción de la salud de la región de salud de San Miguelito, la acumulación de basura cerca de residencias, restaurantes y negocios es de preocupar. El problema más serio podría ser en los vectores que tú puedes encontrar ahí, por ejemplo, en las ratas que pueden ser transmisores de tantas enfermedades, entre esas leptospirosis, entre esas hasta la toxoplasmosis, porque una rata te puede contaminar hasta los cubiertos, tus platos, y puede ser transmisor de muchas enfermedades. En salud nosotros nos preocupamos, porque mayor aumento de basura, mayor aumento de vectores transmisores de enfermedades y puede
darnos problemas de salud. La aplicación del nuevo sistema de compra y gestión presupuestaria afectó la recolección de los desechos por más de 2 meses para la compra de nuevos equipos y la reparación de los existentes. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, mediante un comunicado, informó que se contrataron unos 20 camiones volquetes y 4 retroexcavadoras por medio de la partida discrecional del presidente Juan Carlos Varela para normalizar los puntos donde la situación sobre la recolección se ve más afectada. El comunicado también informa que queda pendiente la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y la Asamblea Nacional para un traslado de partida, cuya solicitud fue enviada el 25 de junio de este año. Igualmente se espera que en las próximas semanas se estén recibiendo nuevos equipos que ayudarán a normalizar la recolección y la frecuencia en las rutas. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, y cambiamos de asunto. Docentes del colegio Jepta Bet Duncan de la 24 de diciembre protestaron a las afueras del centro educativo molestos por los inicios de trabajos de reparación del plantel sin haber sido consultados. Las complicaciones en la salud por la contaminación de aves, salarios adeudados, así como problemas en la constructora encargada de realizar las mejoras al plantel fueron las principales causas para que los docentes del Instituto Jepta Bet Duncan suspendieran clases y se pronunciaran en las afueras del centro educativo. La empresa que se ganó la licitación entró de una manera inesperada, no fue consultada con la comunidad educativa en el momento de iniciar las labores. Esto lo han tenido totalmente oculto al personal docente y de repente, de una forma u otra, han llegado y hemos quedado sorprendidos. Los cines del pabellón 4, donde han descubierto toda esa área y la contaminación, ¿verdad?, se ha esparcido por todo el plantel. Ya se presentaron algunos estudiantes afectados, docentes, tan pronto entraron al plantel, también se vieron con picazón, alergia. Nos hacen falta personal docente. ¿Cómo se explica que el Ministerio de Educación a esta altura del año escolar tengamos a 2.000, una población de 2.500 estudiantes aproximadamente sin educadores nombrados? Y algunos de los educadores que han estado nombrados este año todavía no han recibido su salario. O sea, no se les ha pagado su quincena. El Ministerio de Educación no les da respuesta a los compañeros. Esto es simplemente esperar a que el Ministerio de Educación decida en algún momento pagarle a los compañeros. Petra Serlacín, directora regional del Meduca, se presentó al centro educativo para explicar el desconocimiento del por qué la empresa rompió el acuerdo establecido. Nosotros habíamos quedado con los docentes que cuando ya la compañía venía a hacer los trabajos, nosotros nos íbamos a reunir con ellos para ver qué íbamos a decidir en estos momentos de quitar el cielo raso y qué sé yo, que es donde pudiese afectar a los estudiantes, a los profesores más, porque se va a estar haciendo ese trabajito y vamos a venir a reunirnos, pero no sabemos qué pasó con la compañía. La compañía se adelantó. Nosotros aquí les podemos mostrar a ustedes que para el día jueves nosotros ya teníamos organizado la entrega ya de la orden de proceder. No nos explicamos por qué la compañía vino e inició los trabajos así, sin esa consulta. Con relación a los salarios adeudados, Serlacín manifestó que este es un tema conversado ya con la ministra Marcela Paredes. Al respecto ya la señora ministra ha explicado varias veces y el compañero de Recursos Humanos que ya eso está próximo a cancelar. Cambio de techo de los 4 pabellones, reemplazar el cielo raso, sellar y sanear las áreas donde ingresan las palomas y murciélagos son las mejoras que se realizarán hasta el mes de octubre por un monto de aproximadamente $499.000. Serlacín explicó que dichos trabajos se realizarán por etapa y las clases se impartirán por semana, alternando los grupos de premedia y media para no afectar a los estudiantes y no tengan que trabajar por módulos. El Instituto Jepta Bet Duncan tiene una matrícula de 2.500 estudiantes. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, y cambiamos de asunto porque el Ministerio Público, por medio de la fiscal superior Yanina Muñoz de Aparicio, apeló la decisión del juez de garantías Oris Medina, quien le impuso medidas cautelares distintas a la detención provisional a las 6 personas investigadas por la evasión de un ciudadano de nacionalidad israelí del centro penitenciario La Joyita el pasado 14 de julio.
En la audiencia se le otorgó al comisionado medida cautelar de reporte periódico los viernes de cada semana, impedimento de salida del país y fianza de 5.000 balboas. Al mayor reporte periódico los miércoles de cada semana, impedimento de salida del país y fianza de 2.000 balboas. Al teniente, reporte periódico los lunes de cada semana, impedimento de salida del país y fianza de 1.000 balboas. Al director del penal se le aplicó el reporte periódico los días 17 de cada mes y prohibición de salida del país. Al subdirector, reporte periódico los días lunes, miércoles y viernes y impedimento de salida del país y suspensión también del cargo, mientras que al custodio se le impuso reporte periódico los días lunes, miércoles y viernes, también impedimento de salida de la provincia de Panamá y mantener su domicilio en la residencia de un familiar. Bien, de esta manera hacemos un alto en la información. Usted acompáñenos porque al regresar el profesor Edwin Cabrera con el segundo análisis de la noche y el fascinante mundo de los deportes. Así es, ya volvemos. ¿Eres tú? Hola, ¿sí? ¿Será que puedes protegerme mi auto? ¿Yo? No. Sí, mira, le creas una esfera de energía Mira, alrededor. nosotros los superhéroes no existimos. Claro que sí, si te estoy viendo. No. Lo que sí puedo hacer es recomendarte Internacional de Seguros. Nadie va a cuidar mejor tu carro. Ellos sí son reales. Internacional de Seguros. Cuando tu auto está súper protegido, tú manejas más tranquilo y feliz. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros te superprotege. La mejor pintura impermeabilizante del mercado libera el vapor de agua en sus paredes evitando que se abomben. Ultra Dry de Sur, en oferta. Con Sur, voy a lo seguro. Ahora usted puede ganar y ahorrar con el Club de Mercancías de Raenco. Lléveselo de 5, 10 o 20 balboas semanales. Y con el ahorro del Club de Mercancía, planifique desde ya sus futuras compras con el 56 de Raenco. Hormigón Express, empresa con certificación Trinorma Internacional. Somos especialistas en la producción de concreto premezclado en sus diferentes presentaciones. Concreto con color, concreto permeable, concreto tipo Tremi, concretos convencionales. Con más de 9 plantas productoras a nivel nacional, poseemos toda la maquinaria y equipos para atender las necesidades de nuestros clientes. Hormigón Express, una empresa productiva 100% panameña. Apoya la gran rifa a beneficio de la Jornada Mundial de la Juventud. Compra tu boleto y participa para ganar. Primer premio, una casa amoblada en Brisas del Golfo Arraiján. Segundo premio, un Hyundai i10 2018 0 kilómetros. Tercer premio, viaje en crucero por el Caribe para 2 personas con pasaje aéreo incluido. Valor del boleto 50 balboas. De venta en Librería Católica y en la oficina de la JMJ Arzobispado de Panamá. El sorteo se realizará el domingo 26 de agosto de 2018. Patrocinan, organiza, Comité Organizador Local Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. De regreso, amigos televidentes. Oiga, les decía en el primer bloque que en esta oportunidad íbamos a reaccionar a lo que justamente antes de ir al cambio leyó nuestra compañera Lourdes. Y es que, miren, la mayoría de los panameños no somos abogados y no tenemos por qué entender que efectivamente las medidas que aplica un juez o las medidas que solicita un fiscal obviamente está todo en la norma, se basan en las leyes que están vigentes. Eso, yo no voy a entrar a discutir eso porque esas son discusiones de abogados. El problema que tienen los que administran justicia en este país es que como no dan explicaciones de lo que hacen ni por qué lo hacen, el resto de los panameños quedamos, oye, ¿y qué pasó aquí? Fíjense, esta misma semana le conversábamos a ustedes de esta evasión de un señor de origen israelí que tenía todas las alertas puestas y sin embargo, evidentemente, producto de la complicidad con custodios y policías de alto nivel, logra salir como Pedro por su casa del penal aquí en Panamá. Bueno, producto de la evasión del israelí,
Se nos informa a los panameños que procedieron las autoridades a hacer una serie de detenciones. Comisionado, creo que un subcomisionado, director, creo que son como 5 o 7 personas en total. Y algunos dijimos, oye, bueno, reaccionaron rápidamente. Ahora nos estamos enterando, escuchen esto, voy a reiterar lo que leyó Lourdes hace un segundo. Escuchen. Se le otorgó al comisionado medida cautelar de reporte periódico los viernes de cada semana. Impedimento de salida del país y fianza de 5.000 balboas. Ese es al comisionado. Al mayor, reporte periódico los miércoles de cada semana, impedimento de salida del país y fianza de 2.000 balboas. Al teniente, reporte periódico los lunes de cada semana, impedimento de salida del país y fianza de 1.000 balboas. Al director del penal se le aplicó el reporte periódico los días 17 de cada mes y prohibición de salida del país. Al subdirector, reporte periódico los días lunes, miércoles y viernes, impedimento de salida del país y suspensión del cargo, mientras que al custodio se le impuso reporte periódico los días lunes, miércoles y viernes, impedimento de salida de la provincia de Panamá y mantener su domicilio en la residencia de un familiar. Explíquenme ustedes, amigos televidentes, cómo quieren los jueces y fiscales que reaccionemos a este hecho. Yo entiendo un argumento lo entiendo y hasta lo puedo compartir. Los que son uniformados, los que son de policía y los que son directores, o sea, el personal civil, no los puede meter presos en las mismas cárceles que ellos custodiaban, por razones más que obvias. Eso no amerita ninguna explicación. Pero no nos digan que van para su casa con fianza, en la más alta creo que es la de 5.000 balboas, con reporte periódico y con impedimento de salida. ¿Cómo así? Yo no estoy diciendo que, a ver, espérate, iba a decir, yo no estoy diciendo que son inocentes o que son culpables, pero aquí no procede eso. Porque si el juez está poniendo estas medidas, yo que no soy abogado interpreto que es que ya hay razones para impedimento de salida, para fianza, para casa por cárcel, provincia por cárcel, país. Eso es lo que yo me imagino. Porque si fueran inocentes, no tendría por qué aplicarles esta medida, creo yo. Lo que yo he escuchado es que o todos o algunos ya han, como se dice en la calle, cantado. Ya han explicado qué fue lo que pasó. Que no lo puede meter en la misma cárcel que ellos custodian, lo entiendo. Que no lo podía meter en otras cárceles porque son parte del sistema de custodio de los centros penitenciarios, lo entiendo. Pero dígame, los señores han sido cómplices de un acto escandaloso, como lo es haber permitido que este delincuente o cualquier otro se haya evadido de la cárcel. Y entonces, ¿cuál es la puerta que abre esto? Yo no estoy diciendo que los pongan en la silla eléctrica, ¿eh? No estoy diciendo eso porque eso no existe en Panamá, ni mucho menos, ni estoy diciendo que los condenen con 50 años de cárcel. No, pero lo que estoy reclamando es el mal mensaje que se le está mandando a la sociedad con estas, no sé si se llaman penas o medidas cautelares, no sé cómo les da la gana de llamarlo. Lo que sí creo que es un pésimo mensaje. Pésimo mensaje que se le da a la sociedad ante un hecho de tal magnitud. Según dicen, el señor israelí es de mucha peligrosidad, según lo que dicen. Entonces, estas personas se conjugaron, vaya usted a saber, ¿a cambio de qué? Para permitir la evasión. Mire, después de la vida, el bien más preciado que tiene un ser humano es su libertad corporal. Por eso que yo le tengo soy muy solidario en el plano humano con los que están en las cárceles, porque no se lo deseo a nadie. Pero si usted violó la ley, usted tiene una sanción. Aquí
para mi opinión, no sé cuál será la de ustedes, aquí no hay una sanción, aquí no hay una penalización. Vaya para su casa, venga los lunes, miércoles y viernes a firmar y pague una fianza. Y no puede salir de la provincia o no puede salir del país. ¿Qué pasó allí? No pasa nada, está en su cuarto, está en su casa, felizmente con sus familiares. No, yo creo que hay un pésimo mensaje y es por eso que hay quienes somos tan, pero tan críticos de la Administración de Justicia. Repito, es altamente probable, y no voy a discutir, que las medidas que le aplicaron son en base a lo que las leyes, los códigos establecen. Pero la imagen que queda ante la sociedad, para mi gusto, es muy, pero muy mala. Bueno, estamos en Panamá. Nunca se olvide de eso. Continuamos con los deportes y don Alejandro Rodríguez, que ya está listo. No nos ha dicho si apareció la esponja, ¿no? ¿En qué quedó el asunto? Seguimos con los deportes. Gracias, profesor. Buenas noches. Ya apareció la esponja. Después le cuento dónde apareció. Tenemos que hablar de información deportiva y son buenas noticias. Y es que el volante panameño Edgar Joel Bárcenas fue confirmado por el Real Oviedo de la Segunda División de España como su nuevo refuerzo para el próximo torneo. Las redes oficiales de los Carballones anunciaron la llegada del seleccionado panameño como cedido procedente de Xolos de Tijuana para la temporada 2018-2019. Bárcenas, de 24 años, viene a disputar el Mundial de Rusia 2018 con Panamá y se pondrá a las órdenes del técnico Juan Antonio Anquela desde este próximo jueves, luego de la realización del reconocimiento médico en las clínicas Asturias. De acuerdo al Real Oviedo, la presentación oficial de Bárcenas se llevará a cabo mañana, luego del entrenamiento matutino. Así que felicidades para Bárcenas, comienzan a dar frutos la clasificación de Panamá y la participación de Panamá en el Mundial de Rusia. Tenemos que cambiar de tema y hay que hablar de baloncesto. Es que los Correcaminos de Colón y los Caballos de Coclé pondrán en marcha la cuarta temporada de la Liga Profesional de Baloncesto, la LPB, el próximo 31 de agosto desde las 8 p.m. en el gimnasio de la USMA. La cuarta edición será dedicada a Eugenio Yuyin Luzcando y contará con los equipos de Universitarios, Atlético Nacional, Panteras de Costa del Este, Toros de Chiriquí, Caballos de Coclé y Correcaminos de Colón. La primera jornada de partidos de la LPB 2018 se cerrará el sábado 1 de septiembre cuando salten al tabloncillo de la UMA las Panteras de Costa del Este, Universitarios, Atlético Nacional y Toros de Chiriquí para una doble tanda que debe arrancar desde las 7 de la noche. 4 mejores quintetos de la ronda regular avanzarán a las semifinales que se jugarán a serie de 3 partidos entre el clasificado 1 y 4 contra el 2 y el número 3. La gran final será un solo partido a jugarse en la Arena Roberto Durán, tal y como se ha hecho en las primeras temporadas de la LP. Así que para los fanáticos del baloncesto se viene la próxima temporada de la LP. Nos tenemos que ir para Europa y aquí en Stamford Bridge fue presentado Mauricio Sarri como el nuevo director técnico del Chelsea. A pasar con la camiseta de los Blues, el estratega italiano habló y dejó claro cuál es el primer objetivo que tiene para la temporada 2018-2019. En conferencia de prensa, Sarri se refirió al segundo mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, Eden Hazard. Lo describió como uno de los 2 o 3 mejores jugadores europeos y aseveró que su meta es recuperarlo para el equipo de Londres. Además, ante las declaraciones del mismo jugador respecto a su decisión de ir a un club con el que pueda pelear por el título de la UEFA Champions League y dejar Londres, Sarri aseguró que quiere encontrarse con el 10 de la selección de Bélgica una vez Hazard termine su periodo de vacaciones. Además, Sarri se refirió al defensor Gary Cahill, ya que cree que el jugador inglés tiene futuro en Stamford Bridge, a pesar de los informes de que el nuevo manager del equipo está buscando fichar al central Daniele Ruggiani de la Juventus de Turín. Así que vamos a ver cómo le va a Sarri en su nueva etapa. Antes dirigía al Napoli, ahora es el técnico del Chelsea. Vamos a finalizar hablando del siempre polémico José Mourinho. Es que el técnico portugués considera que el nivel de la Serie A ha ganado en enteros con la llegada de Cristiano Ronaldo, técnico del Manchester United, que conoce bien la liga italiana por su paso frente al Inter. Analizó que todos mirarán ahora a Italia por Ronaldo, la Premier League, porque es la mejor,
y la Liga Española de España, precisamente por Lionel Messi. En este momento la Serie A se ha convertido en uno de los campeonatos más importantes del mundo, dijo Mou. La Juventus, que ha conquistado las últimas 7 ligas, da un salto de calidad con el fichaje de Cristiano Ronaldo, sobre todo de cara a reforzarse en Europa. Un arma para un gigante de Italia y, en palabras de Mourinho, debe servirle también a los rivales para motivarse y tratar de derrocar a la campeona. Así que vamos a ver qué pasa con la Juventus, a ver si podrá triunfar en Europa, donde no ha podido en las últimas temporadas, solamente se ha podido quedar con el título en Italia. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. A partir de mañana arrancaremos a hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde Barranquilla, Colombia. Compañeras, con ustedes para la parte final del noticiero. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Vamos a estar pendientes entonces mañana con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues desde Barranquilla, Colombia. Así que, queridos amigos, llegamos a la parte final de FTV Diario. Manténgase en sintonía de FTV. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con más información y quédese en sintonía porque ya está preparado el padre Francisco Verar con la hermana Verónica y el tema, la Eucaristía. Que descanse. Feliz noche.